No puede ser ambos. Este 21 de abril Esteban de Gives estará en Panamá, en el Hotel Hilton. Esteban, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. El micrófono, por favor, que no lo estamos escuchando. Ahora sí. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto estar contigo como cada semana, un placer estar aquí. Y efectivamente, sí, estoy por allá y el día martes tengo el desayuno conferencia de ¿eres el dueño o el director? Pero no los dos. Ahí van a saber el por qué y cuál es el camino para lograr la libertad como dueño de empresa. Veo que dice cupo limitado. ¿Dónde se pueden adquirir los boletos? Directamente con nosotros pueden solicitarlo a través de nuestras plataformas y con mucho gusto les hacen llegar toda la información. En la página es Esteban de Gives en Facebook y en cualquier otra red social. Transformar la manera en que los dueños dirigen sus empresas. ¿Cómo hacemos esto, Esteban? Sí, mira, eh, justamente ahí es donde viene la clave. Normalmente el dueño que emprende, como lo hemos platicado aquí en las semanas anteriores, eh, lamentablemente confunde los roles que tiene que jugar en la empresa. El dueño, como es el propietario, pues es el que entonces toma la última palabra, el que decide, el que contrata, el que recluta. Pero para dirigir un negocio se requiere preparación. Y el ejemplo que más me gusta poner es probablemente dueños de pequeñas y medianas empresas que nos escuchen, que dicen ser los directores de su empresa. Estoy seguro que si aplicaran para la dirección general de Copa, por ejemplo, o de cualquier otra empresa ya más grande o transnacional, pues nunca los van a contratar porque son unos directores generales sin experiencia, en otras palabras, sin ofender, ineficientes. Entonces, cuando el dueño juega el rol de director, hay que, digamos que en la pyme, hay que aceptar que no lo juega al 100%, no es el director de verdad. Quiere ser el director, se autonombra director, pues porque me da como que más estatus. Pero el rol del director general es un trabajo de 24 horas. El director general debe ser el primero en llegar y el último en irse. Y ahí es donde muchos dueños no están de acuerdo conmigo porque me han dicho, oye Esteban, pues yo soy el director y no soy el primero en llegar ni el último en irme. Y cuando les pregunto que por qué, me dicen, bueno, porque soy el dueño. Y les digo, ah, perfecto, si eres el dueño, si quieres no vayas. Pero si tienes un puesto tan importante como el de director, más vale que estés ahí porque eres el responsable de toda la operación. Y entonces una persona un día me dice, bueno, pero fíjate que pues yo no lo hago como tú dices. Le digo, a ver, ¿y cuál es tu problema? ¿Qué problemática tienes en tu empresa? Me dice, bueno, justamente en la producción. La planta, la producción, tengo problemas porque el que está como responsable de producción, pues hay veces que no logra o tener los turnos completos, bla, bla, bla. Y le digo, perfecto. ¿Y quién es el jefe del gerente de producción? Y me dice, bueno, pues yo. Le digo, ¿tú como dueño o tú como director? Me dice, no, no, yo como director. Pero si tú como director ni vas a trabajar. O sea, tu empresa tiene un director becado que no está haciendo su trabajo. Entonces, para poder transformar esa parte, el dueño tiene que dejar de ser el director y empezar a ser más dueño. ¿Por qué? Porque cuando eres dueño y director, eres juez y parte. Como juez, eres el que va a evaluar el resultado, pero como parte, eres el que se encarga de hacer el resultado. Y hay un ejemplo que me encanta compartir con la gente, que es, imagínate yo, director de mi empresa, voy con el dueño, que soy yo mismo, y como dueño me digo a mí mismo, oye, las metas son llegar a tantos puntos de margen de utilidad. Y yo como director, perfecto, preparo mi plan y todo y se lo presento a mi jefe, que soy yo, y le digo, aquí está. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el plan? Y mi jefe, que soy yo, me va a decir, ah, pues muy bueno, muy ambicioso, te felicito. Pero ¿qué pasa? Luego de 6 meses, si los resultados no se están dando, si ni siquiera me estoy acercando a las metas, el dueño, ¿qué me va a decir? Me va a exigir cuentas, pero el problema es que cuando yo esté con en la silla de director, voy a rendirle cuentas al dueño y le voy a decir, no, fíjate que no se ha podido porque ha estado medio complicado, tú sabes la situación geopolítica, tú sabes también las circunstancias que estamos pasando, el cliente que se nos fue por X, Y y Z, con resultados negativos, y el dueño, que soy yo mismo, ¿qué me va a decir? Me va a decir, híjole, sí, me va a dar una palmadita en la espalda y no te preocupes, cuenta conmigo, tú échale ganas. A lo que voy es que
En una empresa transnacional, si el director general no ha logrado resultados, pues lo van a correr. Pero en una pequeña o mediana empresa eso no va a ocurrir. Ahora, no estoy diciendo que entonces el día de mañana todos los dueños contraten a un director ya, porque esa es la solución. No es la solución para implementar ya, pero sí es la solución para que el dueño empiece a pasar por un proceso de evolución, por una transformación, porque el traer a un director general externo hoy por hoy no te va a venir a solucionar, probablemente te venga a meter más en problemas, sí y solo si tú cumples con estas tres reglas. Para poderlo hacer, yo tengo que estar preparado como propietario, mi empresa tiene que estar preparada y el equipo tiene que estar preparado. De lo contrario, va a ser un caos y va a ser un problema. Esteban, en base a esto, yo le quiero preguntar, porque la semana pasada usted me dejó a la espera afirmando que esta semana lo íbamos a tocar, ¿no? El tema de las premisas. Me he quedado con la incógnita desde el lunes pasado, cómo se manejan las premisas y qué son las premisas en medio de todo esto. Claro, Leonardo, gracias por traerlo a la mesa. Bueno, yo he comentado que el problema no es el negocio, que el problema es el dueño. Yo lo afirmo. No hay malos negocios, habemos buenos o malos dueños de negocio. Y para poder desarrollar y trabajarnos para mejorar nuestro rol como dueños, tenemos que trabajar con las premisas. Bueno, ¿y qué son las premisas? Las premisas son argumentos, datos o es algo que yo doy por hecho que es verdad y determina mi comportamiento, determina mis decisiones y determina mi actuar. Eso es una premisa. El problema es que la gran mayoría de los dueños de empresas tienen premisas que ni siquiera saben si son verdad o mentira, simplemente las aceptan así porque así ha sido, así lo han visto, así lo vivieron, así les dijeron, no lo cuestionan y aceptan una verdad sin saber por qué, pero digamos que el peor de los casos no es que no sepa por qué nada más, sino porque a veces yo adopto una premisa y a veces esa premisa es falsa. Y el mejor ejemplo que tengo para compartir el tema de la premisa es el siguiente. Hay una señora que es la que prepara el platillo navideño para toda la familia. Y toda la familia le encanta porque a nadie le queda el platillo navideño como le queda a ella. Bueno, pero esa señora hace algunos años era una niña y la niña lo que aprendió fue a cocinar como lo hacía su mamá y la mamá aprendió a cocinar como lo hacía la abuela de esta niña. Bueno, para no hacer la historia tan larga, resulta que ahora esta señora tiene una hija y la hija resulta que también le gusta la cocina. Entonces se pega y quiere aprender de su mamá para preparar el platillo navideño como lo hace su mamá, que es a los que a toda la familia le gusta. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que la niña más pequeña, cuando estaban cocinando el pavo para la Navidad, resulta que la mamá le empieza a decir a su hija, mira, mijita, para preparar el pavo y quede como le gusta a todo mundo, tienes que eh, partirlo de esta forma y tienes que marinarlo de esta otra forma. Le dice, y la clave está, que fue lo que me enseñó mi mamá, que para que el pavo tenga el sabor que todos anhelan, es que antes de meterlo al horno, tienes que partirlo por la mitad y también marinarlo por dentro. Y entonces la hija se queda pensando y le dice, oye, mamá, ¿pero por qué lo tengo que partir? Y la mamá le responde, le dice, bueno, mijita, porque ese es el secreto. Si tú lo partes y lo marinas por dentro, al momento de meterlo al horno partido, el calor hace que entonces el pavo sude y entonces convierta en humo y ese humo sazona todo lo que tú quieras. Pero la niña no se queda contenta con la respuesta. El fin de semana van con la abuela y la mamá le dice, oye, mamá, fíjate que tu nieta ya ves cómo es de inquieta, que no me cree que el éxito de tu receta es que hay que partir el pavo por la mitad antes de meterlo al horno. Y la abuela le dice, mijita, ¿pero por qué partes el pavo por la mitad antes de meterlo al horno? Y la hija de la señora de la receta original se queda medio asustada porque dice, oye, mamá, pero ¿cómo me dices eso? Si toda la vida que yo te ayudé, que tú me enseñaste a preparar ese pavo, me dijiste que se tenía que partir antes de meterlo al horno. Y la mamá le dice, claro que no, mijita. Nosotros lo hacíamos porque en casa el horno que teníamos era muy pequeño y para poderlo hornear teníamos que partirlo. Este es un ejemplo de una premisa. Esta señora daba por hecho algo que era verdad, como el caso de que su madre partía el pavo a la mitad para hornearlo,
Nunca supo por qué, nunca le preguntó por qué, simplemente ella decidió pensar que era para que se sazonara mejor, cuando ya vimos que en realidad no tenía nada que ver y era más bien porque no cabía en el horno. Bueno, esa es una premisa. ¿Cuántas de esas premisas tienen los dueños de empresas? O sea, como esa, no necesariamente estoy hablando de que todos les pase lo del horno, sino que cuántos de ellos, cuántos de nosotros tenemos verdades que aceptamos como verdad sin siquiera entender el por qué. Eso es lo que es una premisa. Y nosotros trabajamos con 15 para poder ayudar al dueño de la pequeña y mediana empresa a que evolucione. Son 15 premisas que te van a ayudar a alcanzar la libertad. Son 15 premisas que te van a ayudar a que dejes de estar estancado y empieces entonces a avanzar. Y si han escuchado, siempre que yo hablo, me refiero a que el dueño obtenga libertad. ¿Por qué hablo de libertad? Porque no es nada más el hecho de que tenga más dinero. Si bien el dinero ayuda, por supuesto, y el dinero es maravilloso por todo lo que podemos resolver y por todo lo que podemos ayudar, pero eso sin libertad no sirve de nada. Y el primer paso es trabajar con las premisas. Yo tengo todas las premisas ya en mi propio canal de YouTube. Ahí están, si las quieren profundizar, si las quieren volver a escuchar. Tenemos el entrenamiento de las 15 premisas que también próximamente va a estar en Panamá. Pero hoy aquí con ustedes quiero compartir, vamos a ver con cuántas puedo compartir el día de hoy. La primera, que para mí es la más importante. Una vez que se entiende lo que son las premisas, el trabajar con la primera es lo más importante. Y la primera premisa es tener claridad, saber qué es lo que me mueve, saber cuál es mi motor, saber qué es lo que me hace levantarme todos los días con ganas de hacer lo que tenga que hacer para poder alcanzar mis propios objetivos. Pero justo ahí es donde está la ventaja de entender la primera premisa, porque si yo voy a hacer lo que sea para alcanzar mis objetivos, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuáles son esos objetivos? Y ahí entramos en otro desafío. Tristemente, la gran mayoría de las personas nos ponemos metas, digo tristemente, porque en su mayoría no se cumplen. De hecho, en diciembre hay una tradición de comerse 12 uvas, donde la gente está pidiendo 12 deseos. ¿Qué ocurre? Pues en la mayoría de los casos me acuerdo de los 12 deseos al próximo diciembre, cuando estoy volviendo a comer las uvas, porque casi siempre las metas que me pongo son las mismas. O en el caso de los negocios, la meta de incrementar ventas, la meta de ahora sí delegar, la meta de ahora sí. No digo que nunca cumplamos ninguna, hablo de que el común denominador es que no se cumplen esas metas. Y el problema está en cuando hablas con la persona y le preguntas, oye, ¿y por qué no cumpliste tus metas? Casi siempre buscamos factores fuera de mí, casi siempre buscamos factores externos, como por ejemplo, no, es que fíjate que el equipo no se comprometió, fíjate que las condiciones no se dieron, fíjate que me faltó tiempo, fíjate que me faltó dinero. Yo he logrado encontrar en estos 21 años que tengo de estar trabajando con dueños de pequeñas y medianas empresas, que la falta de tiempo, la falta de prioridad, la falta de dinero, que fulano no se comprometió, que la gente, todas esas son razones, sí. ¿Son razones válidas? Sí, pero no es la causa, son síntomas, por lo cual no se cumplen las metas. ¿A qué me refiero con síntomas? Sí, no tuve tiempo. La pregunta es, si tú tenías un objetivo que para ti era primordial, ¿cómo es posible que no encontraste el tiempo? Oye, es que no tenía el dinero. A ver, si tú marcaste la pauta para un objetivo que para ti era fundamental, ¿por qué no conseguiste el recurso? ¿Por qué la gente no se comprometió contigo? Y entonces podemos entender que todas esas razones son los síntomas. Y mientras yo me enfoque en querer resolver esos síntomas, no voy a poder avanzar. Tenemos que resolver el problema de raíz. Han escuchado frecuentemente en mi participación aquí que siempre hablo de que hay que encontrar el problema de raíz. Bueno, entonces, Esteban, la pregunta es, ¿por qué no cumplimos nuestras metas? Y la razón por la cual no cumplimos nuestras metas es solo una. Y aquí les pido que presten atención y además se vean reflejados en lo que a ustedes mismos les ha pasado. ¿Por qué no cumplimos nuestras metas? Solo hay una razón. La única razón es que porque lo que dijiste que querías no era cierto, no era verdad, no era algo que necesitabas. Ojo, a ver, ¿qué quiere decir, Esteban?
quiero decirte que eso que te pusiste como meta, que no cumpliste, era algo que estaría fantástico. Sería genial si lo lograste, si lo lograras. Sería maravilloso. Pero dentro de ti, si no lo logras, en tu cabeza dices, bueno, siempre estará el próximo trimestre o siempre estará el próximo año. O sea, que si esa meta que tú te pusiste, de repente para conseguirla, te empieza a costar más tiempo del que tú estabas dispuesto a dar, más dinero del que tú estabas dispuesto a apostar y más esfuerzo de que tú eras capaz, vas a tirar la toalla. La única razón por la cual no cumplimos nuestras metas es porque lo que dije que quería no era cierto. Era algo que estaría padrísimo, pero no estoy dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer para alcanzarlo. Esa es la única razón por la cual no cumplimos nuestras metas. En otras palabras, porque el objetivo que me puse no lo necesito. Me encantaría, sería extraordinario, pero no me hace falta. Es como cuando le preguntamos a las personas en un evento, pregúntale a tus amigos, oye, ¿te gustaría ganar más dinero? Todo el mundo te va a decir que sí. Es más, y algunos hasta se van a incomodar porque te van a decir, oye, pues ¿cómo? Pues a todos, ¿a poco a ti no? No, no, a mí también. La pregunta es, ¿por qué la gran mayoría de las personas después de un año no ganaron más dinero? Pese a que dicen que quieren. Nuevamente, la razón por la cual no cumplimos nuestras metas es porque eso que dije que quería no era verdad, no me hace falta. ¿Me encantaría? Sí. ¿Estaría padrísimo? Sí. Se convierte en un buen deseo. Y aquí es donde llegamos al punto crítico de la primera premisa. El problema para mí no es el que no cumpla mis metas porque lo que dije que quería no era verdad. El problema radica en por qué me pongo objetivos que realmente no son ciertos, o sea, realmente no estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlos. ¿Por qué me pongo objetivos para mi persona, para mi negocio, equivocados? Y ahí es donde está el meollo del asunto. Hemos escuchado que el ser humano, a diferencia de otros animales, es que somos seres racionales, que somos seres con criterio propio. Tristemente, te puedo compartir que en la teoría sí, pero en la realidad no ocurre como debería. ¿Qué quieres decir, Esteban? Bueno, la mayoría de las personas tristemente no tienen un criterio propio y no tienen un criterio propio porque no tienen claro el rol que ellos quieren jugar. Y me voy a remontar a cualquier ser humano. Típicamente, nosotros actuamos más por lo que se espera de mí, por lo que el medio ambiente o la gente o la familia o la comunidad o mi país espera que yo me comporte. Todos los que vivimos donde hay vecinos, pues hay reglas de vecinos, hay reglas de todo. Pero lo que nunca nos hemos, lo que nunca nos hemos preguntado es, ¿y quién puso esas reglas? Y cuando me preguntaron, les voy a poner el ejemplo más sencillo. Hay una pareja de novios y entonces, cuando ya tienen más de 2, 3 años, todo el mundo empieza a ejercer una presión de, oye, ¿y para cuándo se van a casar? Y entonces, y esta pareja a lo mejor no tenía pensado casarse, pero todo el mundo empieza a presionar con, oye, ¿y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo la boda? Y hay veces que por presión social resulta que la pareja dice, oye, bueno, pues hay que definirnos. De hecho, imagínate la escena donde la pareja va con el novio va con la pareja, perdón, con la familia de su novia a una cena donde le quiere platicar y le quiere decir al papá de su novia que se quieren ir a vivir en unión libre. Y entonces resulta que llegan a la cena porque querían hablar él y el papá le dice, bueno, yo quiero comentarles, supieron de la prima Laura y todo el mundo, ¿qué pasó con la prima Laura? Pues que quiere irse ahí de fácil a vivir con el novio, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso no, primero se tienen que casar. Y después de esa escena le preguntan al muchacho, bueno, y a propósito, ¿qué es lo que querías platicarnos? Y el muchacho todo apenado le dice, no, no, que quiero casarme con su hija. Empieza a cambiar su decisión por una presión social. Entonces, no me quería casar, ahora ya tengo planes de casarme. Y ya cuando se casan, el medio ambiente empieza a presionar con, oye, ¿y para cuándo los hijos? Oye, ¿y para cuándo los hijos? Oye, ¿y para cuándo los hijos? Y a lo mejor ellos no querían tener hijos. Y entonces, ¿qué ocurre? Empiezan ya a planificar lo de los hijos. Ya cuando está el embarazo, todo el mundo, oye, ¿y en dónde los vas a meter a estudiar? ¿Y en qué escuela? ¿Y en qué guardería? ¿Y en qué primaria? Y una vez que se define, el ciclo no termina. Ya una vez que está en la primaria, ¿en qué secundaria? ¿En qué secundaria? ¿En qué preparatoria? ¿En qué universidad? ¿Y en dónde va a trabajar? Y es un ciclo que
Digo, estoy hablando en términos generales, no es una regla, lamentablemente es lo común, pero no estoy diciendo que le pase a todo mundo. ¿Y a dónde voy con todo esto? Hasta hace poco todavía yo tenía amigos y conocidos que la carrera universitaria que estudiaron lo hicieron simplemente para complacer a sus padres, pero no porque ellos querían estudiarlo, simplemente era lo que me decían que tenía que hacer, entonces era lo que hacía. Para concretar este tema de la primera premisa es que la gran mayoría no tiene claridad porque no sabe lo que quiere, porque vive en un medio ambiente donde te han enseñado lo que debes de querer. Muy pocas personas son las que se sientan y piensan y dicen, a ver, pero yo qué quiero para mí, qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que yo quiero para mí en el mediano, en el corto, en el largo plazo. A ver, se supone que el mundo espera de mí esto, pero eso es lo que yo quiero. Lo que yo les comentaba de que el raciocinio es lo que nos diferencia del resto de los animales, es justamente lo que todos tenemos, pero no lo activamos. Y no lo activamos, tristemente, ahora sí que de cierta manera somos víctimas por lo que nos ocurre. No sé si ustedes alguna vez, la gente que nos escucha, ha conversado con un niño de 7, 6, 6, 7, 8 años. Ellos todo quieren saber. Llega el niño y le dice, mira papá, ¿por qué la luna se vio rosa el otro día? Y el papá si no sabe le dice, ay, mijito, no sé. A ver, papá, pero mira qué bonita, pero ¿por qué, papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los niños preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, hasta tal grado de que los padres se molestan, se incomodan, le dicen, bueno, mijito, ¿no te enseñan eso en la escuela? Bueno, pues no sé, no importa, ya hiciste la tarea. Entonces, a lo que voy es, sin darnos cuenta como padres, vamos matando esa curiosidad que el ser humano tiene, pero sin querer la vamos matando porque probablemente a mí me pasó lo mismo cuando era pequeño y no termina ahí. Me apaga esa curiosidad mi padre y luego después, cuando entras a la escuela, los maestros, bueno, a lo mejor yo porque crecí en una época distinta donde me decían, Esteban, si no sabes, cállate. Luego después evolucionó los maestros y era, si no sabes, pregunta, pero no hagas preguntas tontas. Y entonces resulta que eh, no, sin querer, vamos matando esa curiosidad, que la curiosidad del ser humano es el padre de la creatividad, es el padre de la innovación, es el padre del descubrimiento de él, para qué se hacen las cosas. Dicho eso, la primera premisa, lo que yo le invito a la gente que nos escucha es a que entre a profundidad para que pueda definir qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace despertarte todos los días con ganas de hacer lo que tengas que hacer. Pero ojo, y con esto cierro el tema de la primera premisa, ojo, eso que te mueve no debe ser un factor externo. Por eso le digo yo a la primera premisa que encuentres tu motor. Un motor está compuesto de varios cilindros. Hay personas que dicen, mi motor son mis hijos, mi motor es mi pareja. No, uno de los cilindros de tu motor puede ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu familia, pero si tú le das todo el peso de tu motor a tu hijo, el día que tu hijo te falle, se vaya o lamentablemente fallezca, ¿qué vas a hacer? Tu motor tiene que estar compuesto por cilindros y mientras más cilindros tienes un motor más poderoso. Esa es la primera premisa, encontrar y entender qué te mueve, cuál es tu motor. No sé si me explico, Leo. Y sí, y en este camino, de todo lo que me ha dicho, hay dos preguntas que tengo en este momento. Por un lado, usted hablaba hace instantes de que si yo me propongo una meta, un objetivo, y al final no lo cumplo, pero lo pongo en mi mente, esa meta, ese objetivo no era verdad. De estas palabras surgen muchas preguntas para la gente, porque dicen, ¿cómo no va a ser verdad si lo que yo me planteé de poder crear, voy a poner un ejemplo X, de poder crear una barbería en la calle X, en la zona tal, para que pueda crecer, por ejemplo, era mi sueño, o era mi principal intención, y al final no lo pude lograr por motivos ajenos a mi persona? Pero dejando esto en paréntesis, la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿cuáles son las preguntas que tiene que hacerse una persona, un individuo, un ser humano, dentro de ese raciocinio para poder saber cuál es su motor? Bueno, lo primero es que cuando se defina y diga, voy a poner el ejemplo de la barbería, voy a poner la barbería en tal calle.
hay una pregunta que va a determinar si lo vas a lograr o no. Y la pregunta es muy sencilla, pero muy compleja. La pregunta es, a ver, ¿quieres poner tu barbería ahí, en tal lugar? Perfecto. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea? Ojo, dentro de lo moral, ético y profesional, por supuesto. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea? Si la persona lo que hace es decir, a ver, espérame, Esteban, ¿a qué te refieres con lo que sea? Lo que sea, lo que haga falta. Tocar puertas, ir, pedir prestado, lo que haga falta. Dice, no, no, bueno. Y ahí es donde Leonardo, y por eso hago la acotación por el ejemplo que pones, donde la gran mayoría dice, no, no, bueno, yo sí quiero hacerlo, pero no, no, sin créditos. Yo quiero conseguir el dinero por mis propias manos. Ah, perfecto. Entonces, sabes que si lo haces tú por tus propias manos, probablemente no lo consigas. Y ahí es cuando empiezas a profundizar a través de las preguntas, de entender el para qué y el por qué, el para qué y el por qué, es cuando la persona se empieza a dar cuenta que dice, no, bueno, sí, a lo mejor si no lo consigo ahorita, porque como ya definí que no va a ser a través de crédito, sino yo quiero, no quiero pedirle prestado a nadie, yo quiero conseguir mi propio dinero, pues sí, a lo mejor no va a ser para este 2026, a lo mejor va a ser para el 2027. Si se contestan con honestidad esa pregunta de, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea? Ojo, dentro de lo moral, Ujú. ético y profesional, van a saber ellos de entrada si es algo que van a lograr o no lo van a lograr, ¿no? Y en torno al asunto de si mi objetivo, que no pude cumplir por temas ajenos a mi persona, por situaciones externas, si no lo pude cumplir no era verdad. ¿Cómo, cómo el cerebro del ser humano, que es un cerebro tan complejo, porque muchos Ujú. pensamos todo tipo de temas todo el tiempo, hay cerebros que no paran y no dejan dormir a la gente, pero ¿cómo se dice, cómo se Sí. entiende que no era verdad ese objetivo si no lo pude cumplir? Bien, mira, te voy a poner un ejemplo, porque efectivamente hay factores externos que pueden afectar. Yo tengo amigos que viven en Cancún y uno de ellos tiene una empresa. Y me decía, es que Esteban, en Cancún es terrible porque en las épocas de huracanes es difícil, la venta se cae, la venta todo y ya van varios años que me afectan y no he podido cumplir mis metas por ese tema. Y le digo, a ver, Raúl. A ver, pero ¿cómo es posible lo que me estás diciendo? Me dice, sí, Esteban, ¿yo cómo le hago cuando llegan los huracanes, me tumban la venta, me tumban esa parte y no cumplo con las metas? ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo en Cancún? ¿Y cuánto tiempo tienes sabiendo que vienen los huracanes? No, pues Esteban, es algo que pasa con frecuencia, pero no podemos saber cuándo. Pero cuando pega me afecta y le digo, a ver, ¿sabes que en Cancún hay huracanes? Sí. ¿Sabes que si llega te va a afectar? Sí. ¿Y cómo te estás preparando para cuando venga el próximo? Me dice, ¿a qué te refieres? Sí, ¿cómo te estás blindando para que cuando venga el próximo no te vaya a afectar? Me dice, Esteban, es que no sé cuándo pueda ser. Le digo, ah, entonces como no sabes cuándo puede ser, no te estás preparando, no estás tomando medidas, tienes protegidas las ventanas con las mallas no, no lo tengo eso. ¿Tienes tal? No, no tengo eso. Le digo, a ver, entonces no es que el huracán, ese factor externo, te esté afectando. Es que tú has decidido no tomar medidas para que cuando eso pase no te vuelva a afectar. Así como eso puede pasar, claro, si de repente me atropellan y quedo imposibilitado 4 meses, 6 meses, pues sí, a lo mejor yo tenía y estaba con la convicción, pero tendría que ser algo de causa muy grande para que los frene. Y podemos preguntarle esto a la audiencia, Leonardo, le podemos preguntar que cuando ellos, es más, cuando alguien necesita algo de verdad, no hablo de cuando alguien quiere algo. No hablo como cuando a alguien le gustaría tener algo. Ay, yo quisiera tener un negocio. Ay, a mí me gustaría ser dueño de empresa. No. Cuando alguien necesita algo, pero desde el necesitar, desde el que no puede ser que no lo consiga, se mueve y lo consigue. Podemos hablar de dinero. Cuando una persona realmente tiene la necesidad de conseguir recurso para alimentar a sus hijos, para poner gasolina, no sé, quisiera poner Ujú. ejemplos diferentes, lo conseguimos. Me muevo, me levanto de la cama y me muevo hasta conseguirlo, porque hay una necesidad, hay una consecuencia, y aquí está la clave, hay una consecuencia que es más dolorosa si no lo logro. Si no lo logro, la consecuencia es tan terrible que me va a afectar. Y ahí es cuando la persona se mueve. No sé si me doy a entender. Sí, Esteban, a propósito de todo esto, el próximo lunes
imagino que va a estar en Panamá, ¿no? Sí, claro, voy a estar ahí con ustedes, ahora Qué, sí, en persona. qué bueno, para poder conversar más a amplitud sobre el tema y hacer la invitación completa para el martes 21 de abril, desde las 7:30 de la mañana en el Hotel Hilton. La Correcto. presentación aquí en Panamá de Esteban de Gives con la conferencia completa, ¿no? Son 4 horas, Esteban. Son 3 horas. 3 horas. 3 horas. Arrancamos, sí, hay desayuno y la verdad, pues esperando compartir nuevamente con los empresarios en Panamá. Yo quisiera ir, pero la hora me complica, usted sabe. Sí, es verdad. Estoy aquí en la mañana. Esteban de Gives, gracias. ¿Cómo podemos contactarlos en las redes sociales para tener mayor información y sobre todo para adquirir el boleto para el martes 21? Gracias, Leonardo. En mi plataforma de Facebook es donde más actividad hay. Me encuentran así como aquellos que lo pueden ver en pantalla. Los que no, es con mi nombre y apellido, Esteban de Gives. Mi apellido es Degiyves. Así me encuentran en Facebook. Mandan un mensajito y con mucho gusto les mandan toda la información. En el YouTube de Radio Panamá también están todas las sesiones que hemos tenido aquí en este programa con Esteban de Gives en la silla del dueño y obviamente esperamos seguir compartiendo con ustedes todos los detalles la próxima semana y por supuesto en las próximas ediciones.